Quiero decirles que acabamos de recorrer la obra ya terminada, las instalaciones de este hospital, del Hospital de Niños de La Plata, y emociona. Sinceramente emociona, porque este es un hospital histórico, 126 años tiene, ¿no, Eduardo? Un hospital histórico, construido a fines del siglo XIX, un hospital importantísimo para nuestra provincia, para la ciudad de La Plata, para la región, un hospital de referencia y sin embargo, en un estado de abandono en sus instalaciones, en una precariedad en términos edilicios, que realmente no es lo que se merecen los trabajadores y trabajadoras del hospital, no es lo que se merecen los niños y las niñas de la provincia de Buenos Aires. Esa era una deuda inmensa. Y lo que acabamos de recorrer no tiene nada, pero nada que envidiarle a ninguna de las instituciones privadas, las más caras, las que hay que pagar cuotas inaccesibles para muchísimos y muchísimas ciudadanos de la provincia de Buenos Aires. Y hoy es un hospital que queda a disposición de nuestro sistema de salud para todos, para todas, gratuito, público. Y esta obra tiene un contexto, y esta obra tiene una historia, y esta obra tiene también una coyuntura. Quiero contar que la obra se había planificado allá por 2010, Cristina, un nuevo edificio con 3 pisos nuevos, terapias intensivas, intermedias, y luego también una planta baja para el área de salud mental. Aquí tengo que hacer un asterisco porque la verdad que la política que nos hemos dado en medio de la pandemia, que se ha dado nuestro Ministerio de Salud, el área de salud mental, es ser, la verdad, ejemplares en la provincia de Buenos Aires ahora en desmanicomializar la provincia de Buenos Aires, dejar de estigmatizar, de perseguir, de marcar a aquellos que tienen estas dificultades, y la ley que se aprobó exige que, muy bien, exige que haya que atender en instituciones generales a aquellos que tienen algún problema de salud mental, y eso se va a poder hacer aquí con 3 camas de terapia intensiva en el Hospital de La Plata que estamos inaugurando. Y tiene un contexto y tiene una historia esta obra tan importante porque se planeó en 2010, se inició en 2017 y se dejó literalmente de garpe el 11 de agosto de 2019. Se neutralizó la obra. Es una palabra de esas palabras raras que se inventan en la República Argentina, sobre todo cuando hay mucho marketing y mucho ocultamiento de lo que se está haciendo. La obra se debería haber continuado y no. El 11 de agosto de 2019 pasaron cosas, no sé, como me dijo recién alguien que nos acompañaba, no se lograron lograr esos logros, ni terminar esas obras, ni pagarlas. Y esto es importante marcar porque estaba la estructura, el esqueleto del edificio, como tantos esqueletos, me decía recién Oscar Parrilli, esqueletos que se abandonaron, de obras que no se hicieron, se dejaron en el olvido y después se terminaron demoliendo y nunca cumpliendo su función. Hubo muchas obras que se empezaron y no se terminaron, entonces se dedicó dinero. Y hubo otras que estaban prácticamente terminadas y no se quisieron inaugurar. Las dos cosas son una vergüenza. Las dos cosas son una vergüenza. Porque las obras, los 5 hospitales que no se quisieron inaugurar, estaban casi terminados y no se quisieron inaugurar para no reconocer el trabajo que se había hecho en el gobierno de Cristina, en el gobierno anterior. Como si para no tener que decir que la había empezado otro, que la había casi terminado otro gobierno, un gobierno peronista, entonces lo que había que hacer era descartarla, olvidarla, y finalmente si seguía gobernando esa fuerza política, probablemente algún día demolerla por abandono. Nosotros hoy
y me complace decirlo, esta obra estaba en un grado de avance muy pequeño, porque se hizo con muchísima lentitud. Se empezó en el 17, se para, en octubre del 17 creo, se para, en agosto del 18 se la deja con deudas y hoy realmente me da orgullo decir que también, además de terminar esas obras que se habían iniciado en el gobierno de Cristina, también terminamos las obras que se iniciaron, no se pagaron y no se hicieron en el gobierno de Macri y de Vidal. Vinimos a terminar las asignaturas pendientes también, y no nos molesta decirlo, pero sí también quiero marcar las dificultades que había, porque esta es una de las 125 obras que se reiniciaron, se renegociaron, porque parar una obra no es solo lo que queda allí de material puesto, sino deudas, renegociación con empresas, de plazos, muy difícil. Acá me acompaña Agustín Simone. El trabajo que hicieron para empezar y terminar 125 obras en medio de la pandemia, cuando más se lo necesitaba, es lo que marca la diferencia y que hace que en toda la provincia de Buenos Aires nadie haya necesitado un respirador, nadie haya necesitado una cama, nadie haya necesitado personal de salud y no lo consiguió. Porque se hizo lo que había que hacer y en el tiempo que había que hacerlo. Se concluyeron estas obras que hoy nos permiten inaugurar en este hospital y que forman parte de muchísimas cosas que se hicieron durante la pandemia. Muchísimas, Dani, muchísimas, Nico, las obras que se hicieron, pero también las compras, 21 aviones, ¿no? 31 aviones vinieron de China con equipamiento médico. ¿Se acuerdan al principio de la pandemia? El problema que había era que no alcanzaban los barbijos, los camisolines, el equipo de protección para los médicos, para las médicas, para los trabajadores y trabajadoras de la salud de la provincia de Buenos Aires. La jeringa, no había nada, no había nada. Hoy estamos en una época que después de haber transcurrido la pandemia, bueno, obviamente hay que remontarse a 1918 para encontrar algo parecido y sin la globalización que hay ahora, lo rápido que va y que viene. Y la verdad es que es raro, con todo este camino transcurrido, mostrando estas obras que no se habían hecho, los insumos que no había, los hospitales que no se terminaban porque eran del gobierno anterior, para que políticamente se pudiera mentir. Para sostener una mentira no terminaron un hospital. Y llama la atención hoy que los que dejaron pudrir vacunas nos quieran enseñar cómo hay que vacunar, que los que no terminaban hospitales nos quieran decir cómo hay que hacer con el sistema de salud, que los que cerraron escuelas rurales, escuelas técnicas, escuelas en el Delta, nos vengan a hablar de lo que hay que hacer en la educación. Cerraron escuelas sin pandemia, olvídense, cerrar escuelas es algo que manejan. Aquí no cerramos ninguna escuela durante toda esta pandemia. Me parece que es una falta de respeto a los trabajadores y trabajadoras, auxiliares, maestros y maestras de la educación. Es una falta de respeto decirles que no hubo clase, que es difícil porque hay una pandemia, que la vamos haciendo con indicadores objetivos que tienen que ver con la situación epidemiológica, que queremos mantener la continuidad educativa en todas las condiciones posibles, aún aquí que tenemos caminos de tierra, problemas de conectividad, aún llevamos adelante las clases a distancia, aún cuando 4 millones de computadoras no se habían distribuido porque vino un gobierno que pensó que los pibes y pibas no tenían que tener computadoras. ¿Cuánto más fácil hubiera sido, Cristina, si esta pandemia nos agarraba con las computadoras repartidas, nos agarraba con la inversión que había que hacer? ¿Cuánto más fácil? Fácil no puede ser, porque es una pandemia y es trágico lo que ocurre. Y es doloroso y es difícil y angustia. Ahora, venir a poner más angustia, venir a ponerle a una pandemia ya difícil que nos cambia el ánimo a todos, venir a inculcar odio, venir a generar división, cuando lo único que pedimos es que si quieren
realmente en esta pandemia actuar de oposición responsable, que ayuden con algo, que ayuden un poco y que ayuden con algo, que consigan vacunas, que se pongan de voluntarios, que acompañen a la gente que sufre, en vez de recorrer y peregrinar por los canales de televisión y por Twitter llenando de odio a la gente. La verdad que es una invitación a que colaboren, están las manos tendidas para que den una mano y para que ayuden porque hace falta. Se necesita ayuda y se necesita solidaridad, no odio. Así que hicimos obras, trajimos los instrumentos, trajimos todo ese equipamiento, esas camas de terapia intensiva y también, hablaba recién con las autoridades del hospital, a los trabajadores y trabajadoras de la salud, les reconocimos su trabajo. Por supuesto que nunca alcanza, pero regularizamos a aquellos que estaban sin un contrato regular, acomodamos también para que puedan venir más trabajadores y trabajadoras, porque se podrá llenar de hospitales la provincia, se podrán traer respiradores de afuera o de Córdoba, como hizo el gobierno nacional, como hizo Alberto, cuando todos estaban en Bavia, consiguió que lo que quedaba de industria nacional nos proporcionara lo que necesitábamos. Se podrá llenar de equipos, de edificios, podremos inaugurar hospitales, pero lo central del sistema de salud en la provincia de Buenos Aires son los trabajadores y trabajadoras de la salud. Eso no se puede inventar, no se puede sustituir, hay que invertir en eso, así que termino agradeciéndoles porque este hospital es lo que ustedes van a usar para cuidarnos, para curarnos y para salvarnos la vida. Muchísimas gracias.